cual se transfiere el calor, y para esto nos da las unidades de potencia, ¿no? Podemos calcular la potencia que hay, tenemos el valor de corriente y tensión. ¿Eh? Si nosotros podemos admitir como la, transfier- la rapidez de transferencia de calor como la unidad de potencia eléctrica, lo único que tenemos que hacer es multiplicar la tensión por la corriente y nos da el valor de los 80 watts que necesitamos como para saber la velocidad a la cual se transmite la energía, ¿sí? Eh, y después, bueno, la idea es saber lo que nos pide en el punto 1, es saber qué temperatura tengo entre la superficie del alambre y la cubierta plástica, ¿sí? Eh, para esto tenemos que este valor de transferencia de calor eh, se transmite ante dos valores de resistencia. Es como si fuesen dos resistencias en serie. La transmitida a través de la conducción, a través del plástico, y la convectiva a través del medio ambiente. Tenemos los valores de temperatura del medio ambiente, pero no tenemos la del comienzo la de T1, que sería la del comienzo entre el alambre y la cubierta plástica. Vamos a empezar calculando entonces estos valores de resistencia. ¿Sí? Acá tenemos que aplicar las formulitas que ya habíamos visto en los ejercicios anteriores. En la resistencia por conducción tenemos que sería el logaritmo natural del radio 2 sobre el radio 1 sobre 2pi por el K del plástico, el K del elemento conductor. En este caso sería el plástico, por su longitud, ¿sí? Que serían los 10 metros. Y nos da el valor 00735, es el valor de la resistencia al plástico. Y vamos a hacer lo mismo por la resistencia convectiva, ¿sí? Eh, en este caso, bueno, tenemos que aplicar la fórmula para la resistencia convectiva, que sería 1 por el área a transmitir, y el H del área convectiva, ¿sí? Y después, bueno, sacamos la resistencia total sumando las dos resistencias. ¿Y cómo calculamos la temperatura T1? Bueno, despejándola del cálculo general, habíamos visto cómo lo sacábamos, donde Q lo sacamos ahora, que son los 80 watts, ¿sí? Hacemos el despeje y sacamos el valor de T1, ¿sí? El resto de los datos ya los tenemos y por lo tanto me da que la temperatura en T1 en esas condiciones nos da 62,4 grados centígrados. Ahora, la segunda pregunta nos dice, si yo duplico el espesor de la cubierta, esta temperatura entre medio en la interfaz, ¿aumenta o disminuye? ¿Qué les parece? ¿Aumenta o disminuye? Y debería aumentar, ¿no? ¿Por qué? Y porque tenés mayor diferencial de temperatura. Bien. ¿Y cómo lo sabes eso? Y porque aumentamos una de las dos temperaturas. Claro, bueno, pero el hecho es el ejercicio, o acá el ejercicio te la consulta, es para que vos lo pienses. Para saber o estar realmente seguro, tenés que saber cuál es el radio crítico. Ese es el chiste. Entonces, lo primero que tenés que saber, o la respuesta sería, bueno, primero vamos a ver cuál es el radio crítico. Si supera el radio crítico, ya a partir de ahí empieza a decaer esa transferencia de calor. ¿Se entiende o no? Entonces, bueno, vamos a calcularlo al radio crítico, ¿no? Tenemos el valor de K y el valor de el H, y nos sale que el radio crítico es de 6,25 milímetros.
Ahora, a partir de eso, de ese dato que ya tengo 6.25, ya sí, puedo decir lo que decís vos, ahí puedo asegurar lo que decís vos, que si aumento 1 milímetro, lo duplico, la cubierta tenía 1 milímetro de espesor, si yo duplico, lo voy a llevar a 2 milímetros de espesor. Por lo tanto, va a empezar a crecer. ¿Cuándo va a empezar a decaer o, no o deja de crecer? Cuando ya paso los 6.25. ¿Se entiende o estamos todos dormidos? Che? Sí, profe, se entiende. Bien, perfecto. Bien, entonces, ahí tenemos la respuesta al punto B, ¿sí? El punto C nos decía, ¿cuál es el valor de la temperatura mínima de la interfaz? Bueno, a partir de ahí, lo que hago es aplicar la temperatura mínima, se va a concretar cuando se llegue al radio crítico, cuando sea la mayor transferencia de calor, se haga la mayor transferencia de calor y a partir de ahí va a empezar a decaer. A ver, espérenme un segundito. Leandro, ¿cómo andas, viejo? Buen día. A ver, para ver si a ver si estás en cola de espera, perdóname. Hoy yo justo estaba hablando con los muchachos. Ahí, perdóname, te tenía en cola de espera y no me había dado cuenta. Ahí Sí, va. Hola. Leandro, ¿me esperás 5 minutos? Leandro, ¿me esperás 5 minutos? Termino con el ejercicio del TP3 dale, y ya dale, arrancas vos. dale, no hay Bien, drama. bien. Seguimos, chicos. ¿Ven ahí el ejercicio? Sí, sí, se ve. Perfecto, sí, no, pregunto siempre porque hay veces que algunos no lo llegan a ver. Bien, entonces quedamos que cuál va a ser la temperatura mínima que se va a generar en esa interfaz es cuando se llega al radio crítico. ¿Se llega a entender eso? Por favor, es a lo que quiere llegar el ejercicio, ¿sí? Bueno, entonces ahí lo que tengo que hacer es calcular las resistencias que van a tener tanto la parte convectiva como la parte de conducción, justo teniendo ese radio crítico, ¿sí? Entonces hago los cálculos a través de resistencia, teniendo en cuenta, o sea, reemplazo el valor de R2 por el del radio crítico, y ahí me van a dar las diferencias en la resistencia. Fíjense, el radio, la resistencia del plástico, teniendo en cuenta el radio crítico de 6.25, me da 1944, mientras que en la de convectiva 0.1161. Bueno, la cuestión es que nos da una resistencia bastante más chica que la anterior, ¿sí? Pero en la realidad pasa que, por este motivo, me baja a 54 grados de los 60 y pico, que no me acuerdo cuánto era, eh, 62. de 62.4, ¿sí? Al variarle la resistencia, el valor de resistencia, va a variar el valor de temperatura también en la interfaz. Y este va a ser el valor límite, el más bajo que vamos a tener en esa interfaz. ¿Sí?
Ese es el motivo de este ejercicio. Hasta ahí terminamos con lo que es radiocrítico. ¿Sí? ¿Alguna consulta de esto? ¿No? No, no, ninguna. Cri. Por ahora no. Bien, bien. Bueno, vamos al último ejercicio y así le dejo libre para empezar la unidad número 4. Bien, el último es transmisión de calor por superficies con aletas. ¿Sí? En este caso, el ejercicio te dice que tenemos un tubo de vapor con un diámetro de 4 centímetros y en las paredes se mantiene una temperatura de 120 grados centígrados. ¿Sí? Es un tubo de calefacción de agua a vapor. Se sujetan al tubo aletas circulares con una aleación de aluminio, te dan el valor de K. El diámetro exterior de la aleta es de 8 centímetros y el espesor, acá lo ponen como T, el espesor de la aleta es de 2 milímetros. El espacio entre aletas nos da que es de 8 milímetros y de este modo se tienen 100 aletas por metro de tubo. ¿Sí? El calor que se transfiere, el calor que emite el tubo se transfiere al aire con una temperatura de 20 grados y un coeficiente combinado de transferencia de calor H igual a 60 watt metro cuadrado grado centígrado. Nos pide determinar el incremento de temperatura de calor del tubo por metro de longitud como resultado de la adición de aletas, ¿no? ¿Cuánta eficiencia me da la colocación de estas 100 aletas por metro? ¿Sí? ¿Qué suponen ustedes que tengo que hacer acá? ¿O qué harían ustedes? Operación, coeficiente de no se tenga letra, no. Vamos, Primero sería calcularlo sin tener en cuenta las aletas. calcularlo teniendo en cuenta, perdón, Sin tener en cuenta las aletas. bien, y después, Teniéndola en cuenta con las aletas. bien. Bueno, el tema es que vamos a ver, está perfecto lo que dijiste. O sea, primero lo que hay que calcular es hacer como un tubo simple, sin aletas, hacer la transferencia de calor, así como lo venimos haciendo en otros ejercicios. Y el chiste ahora viene es cómo hacemos el cálculo teniendo las aletas. ¿Sí? Bueno, las suposiciones acá siempre son las mismas, ¿no? Existen condiciones estacionarias de operación con un coeficiente de transferencia que es uniforme en toda la superficie de las aletas. La conductividad térmica siempre la vamos a mantener constante, ¿sí? Eh, Sobre todo la del aluminio, la de los 180 watts por metro grado centígrado, y la transferencia de calor por radiación es despreciable, ¿sí? ¿Qué es lo que vamos a hacer primero? Bueno, lo que dijo el compañero, vamos a calcular la transferencia de calor como si fuese un tubo normal, ¿sí? En el cual circula el vapor por dentro. ¿Cómo lo calculamos? Bueno, este cálculo ya lo tenemos, que es el área del tubo por el H por la diferencia de temperatura entre la superficie y la temperatura en algún punto en el exterior, ese T infinito, que nos da en el área, que a nosotros nos da como 20 grados. ¿Sí? Pero acá hay que calcular el área es igual a pi por diámetro por el largo, ya tenemos todos los datos y podemos calcular que el Q sin aletas son de 753.982 watts. ¿Sí? Bien, eso es el tubo sin aletas. Ahora hay que calcular ese Q con aletas y acá viene el tema. ¿Sí? Bueno, para esto vamos a utilizar lo que habíamos visto en teoría con Leandro, es el grafiquito donde de acuerdo al radio, a la longitud y un área corregida, vamos a sacar la eficiencia que nos da la aleta
y a partir de ahí se le aplicamos al cálculo Q de Q y ahí vamos a ver la diferencia, ¿sí? Aplicándole, ¿no? en cada, transferencia de calor en cada aleta. Bueno, ¿cómo lo hacemos? Bueno, de acuerdo a este gráfico que yo les mostré, primero vamos a sacar una longitud corregida, que sería la superficie de la aleta. La superficie de la aleta es el diámetro total se dividido 2, el D2 menos D1 sobre 2. Y a esto se lo vamos a aplicar a una superficie corregida teniendo en cuenta el espesor. Teniendo la longitud, corregimos el radio 2, el radio exterior, por esta longitud corregida. Y lo mismo pasa con el área. El área transversal de la aleta, de cada aleta, de acuerdo a estos valores corregidos. Bueno, esos tres ya los tengo. Y de acuerdo a esta formulita que nos da el gráfico, vamos a poder sacar la eficiencia total en cada aleta, ¿sí? Nos dice que, bueno, primero lo que hay que buscar, qué curva que vamos a utilizar. Para eso tengo que dividir el radio 2 corregido sobre el radio 1 y nos dice que tenemos que elegir la curva número 2. Y después, haciendo el cálculo de este ejercicio, de esta fórmula, nos va a dar el valor a la cual nosotros tenemos que ¿qué sería la efectividad de la aleta? Y de ahí nos plantamos en la curva de este gráfico y nos va a dar el valor aproximado de la eficiencia. Nos dice que la eficiencia nos va a dar aproximadamente igual a 0.9. Teniendo esos valores, lo que hacemos es calcular el área circular de la corona. Esto vamos a tener en cuenta el radio, radio 2 corregido que ya sacamos en anterior con el radio 1, ¿sí? Y para esto, bueno, en cada aleta tenemos que tener en cuenta que se van a utilizar como transferencia el área superior y área inferior. Tenemos dos áreas más el área que nos da el espesor, ¿sí? Pero en este caso, el área de la aleta va a estar dada en 2 veces este cálculo que yo estoy haciendo acá, ¿sí? Teniendo en cuenta eso, saco la transferencia de calor por aletas, teniendo en cuenta el valor de la eficiencia, que es 0.9, ¿sí? El 0.9 por el área de la aleta, por el H, por la diferencia de temperatura, nos va a dar el Q en cada aleta. Teniendo en cuenta eso, ya tenemos, ¿cuánto es? 43.46 watts en cada aleta, ¿sí? Ahora tenemos que ver cuánto se transfiere en el espacio que hay entre aleta y aleta. Para eso calculo el área en cada aleta y una vez teniendo ese valor de área, saco el Q. Y nos da, calculando el Q, nos da que tenemos entre aleta y aleta una transferencia de calor de 6.032 watts. Y ahora lo que tenemos que hacer es sumar estos dos valores, este Q del área libre y en el Q de la aleta, y multiplicarlo por 100 para saber cuánto tengo por metro en el tubo, teniendo en cuenta las aletas. Y nos va a dar que tenemos 4.949.486 watts. ¿Sí? ¿Cuánto es que ganamos con esto? Y ganamos, hacemos la diferencia. Antes teníamos 753 watts sin aletas. Ahora tenemos 4.949 puntos y monedas.
nos va a dar que tenemos una diferencia o sea, una ganancia de 4195.5 watts, ¿sí? Esto nos da, si hacemos una relación con lo que teníamos antes, nos va a dar que tenemos una ganancia de 6.56 veces lo que teníamos antes, ¿sí? Eh, es bastante considerable y por eso lo que quiere mostrar el ejercicio es eh, el valor que tiene el agregarle estas superficies que tiene la aleta. O sea, vale la pena hacer el gasto de colocarle aleta a todas estas tuberías para aumentarle la transferencia de calor. Por último, lo que hacemos es saber si este valor corregido que le metimos al gráfico eh, valida o es válida o no es válido. Y para esto nos dice el mismo gráfico que tenemos que ver que el valor de corrección, de acuerdo al valor de H y el valor de K que tiene nuestro tubo, tiene que ser menor al 0.5. ¿Sí? Entonces aplicamos esta última fórmula para saber eso y nos da que nuestro valor nos da 0.018 y por esto, como es menor a 0.2, a 0.5, perdón, 1 sobre 2 a 0.5, entonces decimos que es válida la corrección que nosotros hicimos y lo podemos aplicar tranquilamente. Bien. ¿Alguna duda con esto? Chicos, ¿alguna duda? No, se entendió de momento. No. Bastante largo el No, ejercicio, pero se entendió. y es un tanto largo, pero es simple de entender. Creo que es simple de entender. Acá te da todo. Eh, pero por eso pregunto, si así en forma virtual, si hubiésemos estado en el salón, le puedo ir mesa por mesa. Pero si hay alguno, por favor que hable o calla para siempre. Bueno, calle para siempre. Leandro, ¿estás ahí? Sí, sí, afirmativo. Bien, perfecto. A ver. Ahí tenés el capítulo 4. A Espera ver, que o lo pones vos. lo No pongo sé. yo, más fácil. Dale. Bueno, dale, dale, dale. Salí vos no sé si me tenés que dar. Sí, puedo Sí. presentar yo. ¿Cómo? Perdóname. Ahí está. ¿Se ve bien? Chicos, ¿se ve? Sí, profe. Sí, se ve. Se ve Bueno. perfecto. Arranquemos entonces. Bueno, vamos a ver los métodos numéricos de conducción de calor. Como vieron, los cálculos, digamos, de forma analítica son bastante complejos. Esto es un método, digamos, de cálculo por interacción, digamos. Digamos, va llegando al resultado por golpe, si quieres, digamos. Por ir tirando valores y acercándote por la diferencia, el método de diferencia finita se llama, nos vamos acercando al valor, digamos. No es elemento finito, esto se llama diferencias finitas, pero el elemento finito es bastante más complejo, pero bueno, es una forma, digamos, de llegar, digamos, con un sistema informático, digamos, hoy por hoy es fácil, digamos. Bueno, como siempre, los objetivos de la unidad, las limitaciones de las soluciones analíticas a los problemas de conducción. Lo que vamos a hacer nosotros es esas diferenciales, en realidad que las vamos a expresar en forma de derivadas, y esas derivadas las vamos a transmitir como diferencias finitas, digamos, como diferencias entre valores que vamos a ir aproximando a nosotros. Vamos a resolver esos problemas numéricamente, unidimensional y bidimensional, aplicando el método de diferencias finitas y resolver problemas de conducción transitoria también
este mismo método, pero desde el punto de vista no cuando es régimen permanente, sino cuando es transitorio, o sea, va cambiando con el tiempo. Lo que vamos a hacer es usar el instante posterior y el instante anterior, digamos, con la misma lógica de las diferencias. Lo que hicimos antes, nosotros planteamos ecuaciones diferenciales, en este caso era de una esfera, digamos la ecuación diferencial, y teníamos que resolver dicha ecuación diferencial, digamos. Nos aparecían nuevas constantes y mediante las condiciones de frontera la resolvíamos. Esto era, recuerden, esta fórmula es cuando tengo solamente una variación, en este caso era radial, nada más de la temperatura. O sea, la temperatura solo va a ir variando con el radio, no iba a variar según otra magnitud. Esto me obliga, digamos, mientras sean figuras geométricas conocidas, como la esfera, el cilindro, una pared, no hay ningún problema, digamos. Y la verdad, si salgo de estas figuras conocidas, resolver estas ecuaciones diferenciales no son sencillas. Otro tema importante, acá habíamos puesto que era régimen permanente, o no había variación con el tiempo, no había acumulación de energía, nada. Por lo tanto, si me aparece la variación del tiempo incluida y demás, me aparece una nueva variable, la ecuación diferencial se complejiza bastante, y si lo hago en 2 dimensiones se complejiza aún más la ecuación diferencial. Por lo tanto, no es fácil la resolución de las mismas, por lo tanto, estos métodos son muy prácticos, digamos, como en su momento vimos el método de las resistencias, que por ahí desde el punto de vista analítico es el más usado, siempre que hablamos de una sola dimensión. Bueno, esto ya lo que le dijimos, se debe ajustar a la perfección, digamos, los sistemas de coordenadas, bueno, las condiciones térmicas no son lo suficientemente simples y más. Bueno, los modelos, digamos, muchas veces yo tengo un huevo, digamos, si yo quisiera ver cómo va a ir variando la temperatura dentro de un huevo en la cocción o el enfriamiento del mismo, digamos, un caso particular, digamos, si lo tendría que resolver con el método analítico, ¿qué buscaría? Una esfera que sea de agua. Digamos, eso sería la forma de resolverlo. En cambio, si lo hago por un método analítico, armo un cuadriculado con la forma oval, no tendría ningún problema, y podría intentar resolverlo. O sea que, ¿cuál sería mejor aproximación a la realidad? La diferencia que va a tener, que estas diferencias finitas van a tener que achicar lo máximo posible este cuadriculado. Digamos, porque recuerden que si no es una derivada, por lo tanto tiene que tender a cero esta distancia. Pero bueno, yo lo puedo achicar bastante y con sistemas informáticos de más. En cambio, si quiero calcular de forma analítica, fíjense la diferencia, digamos. Por lo tanto, muchas veces este método que no es exacto de las diferencias finitas me sirve mucho más para aproximarme a la realidad que un método analítico que todos pensamos que las ecuaciones nos dicen la verdad, solamente la verdad, pero no siempre pasa así. Como dice acá, este es un proceso iterativo, donde vamos, digamos, llegando al resultado, digamos, dicho de una forma por golpe, digamos, de una forma media vulgar, digamos, vamos iterando hasta que vamos achicando las diferencias. Si lo realizamos a mano, es muy, salvo que tenga un cuadriculado muy pequeño, genere muy pocas variables, va a ser, es muy tedioso lo que dice acá, tiene razón. Pero obviamente esto se puede resolver perfectamente por computadora. Insisto, no es lo mismo que el método del elemento finito que usa, por ejemplo, el SolidWorks y todos los software de cálculo, digamos. Esto tampoco hoy se utiliza tampoco en los sistemas informáticos. Hoy todos calculan por elemento finito. Bueno, acá alguna de las complicaciones, acá vemos una solución analítica, en el caso de un cilindro, digamos, que varíe la temperatura, pero sobre 2 ejes, según el eje Z y según el del radio. Acá vemos la solución analítica, donde inclusive me aparecen las constantes de Bessel, la función de Bessel, que sería el lambda, las raíces, la J, y aparecen todos estos problemas, ¿no? Ortogonalidad, eigenvalores, transformada de Fourier, Laplace, funciones de Bessel, de Legendre y series infinitas. Todo esto se puede resolver perfectamente por este método
pero lo hace demasiado complejo. Por lo tanto, digamos, vamos a buscar resolverlo de esta forma. Los métodos numéricos es tan sencillo como las ecuaciones diferenciales las vamos a reemplazar por ecuaciones algebraicas. Una ecuación diferencial es una derivada, entonces lo que hacemos son esas derivadas las convertimos en diferencias finitas, o sea, diferencias apropiadas. Por ejemplo, acá lo que me está diciendo, este ejemplo es de interés compuesto. Digamos, esto es cómo voy achicando, fíjense, esto lo que está buscando explicar esto, digamos, estas diferencias finitas, digamos, a medida que voy avanzando, digamos, haciendo más chico el intervalo de tiempo, en este caso particular, yo voy a tomar un intervalo de espacio, pero el interés compuesto que lo entendemos todos, digamos, acá dice, si yo tengo un interés anual de un 18%, en un año, si debo 100 pesos, pido 100 pesos prestado, voy a devolver 118 pesos. Eso lo entendemos todos. Pero si el número de periodos es ese mismo interés del 18%, pero lo llevo a 2 periodos, digamos, es decir, que integra cada 6 meses, es decir, pago intereses a los 2 meses, a los 6 meses, perdón, y luego sobre esos intereses vuelvo a calcularlo, fíjense cómo me lleva a 118,80. Si lo integro a un mes, o sea, tengo una diferencia de 12 periodos, la ecuación de interés compuesto es esta, no lleva al cálculo. Fíjense cómo va aumentando el interés. Bueno, por último, a una semana y a un día, fíjense como ya en dos dígitos, cuando tomo a un día el interés compuesto, voy a tomar los 365 periodos de la diferencia, aplico la fórmula de interés compuesto y me da 119,72. Y fíjense si lo hago por hora, por minuto, por segundo, inclusive instantáneo, que es la derivada, propiamente dicho instantáneo, cómo convergió ya un valor, digamos, con un error más que aceptable. Fíjense la división por segundo, 31 millones de segundos, y no tengo diferencia de interés, al menos hasta el segundo dígito. Lo que vamos a hacer nosotros es eso, buscar de converger en un periodo, en nuestro caso no va a ser un periodo, va a ser una diferencia, digamos, un cuadriculado que vamos a armar muy pequeño, para que converja a un valor. Ese es el objetivo nuestro. Digamos, esto del interés compuesto, imagínense que la tarjeta de crédito, cuando habla de interés compuesto, cuando todos saben que si dejas sin pagar la tarjeta de crédito una parte que la puedes no pagar, imagínense a qué periodo integra. Te dará interés anual, que puede ser hoy por hoy un 75, un 90%, pero lo integra un día, justo al punto de convergencia, digamos. O sea que día a día se van sumando los intereses y calculando el interés sobre el capital. Por eso crece de esa manera, y si lo hacen manual con el interés que ellos te dicen, no te va a dar nunca. Bueno, acá lo único que explica, digamos, algo que ya todos conocen, digamos, que una derivada en función de x, la derivada de la función x, que será la naranja, respecto de x, en realidad todos sabemos que es la pendiente en el punto que estoy analizando de dicha función. Y también, por definición, esta derivada va a ser el límite cuando delta x tiende a 0 de variación de f respecto de x, o sea, esta delta de f respecto de x, y por definición de derivada es el límite, digamos, escrito de forma de definición de derivada. Lo que vamos a hacer nosotros, fíjense, es esto de la derivada de función de x es aproximadamente a esto con diferencias finitas. Obviamente va a depender de qué tan ancho sea el delta x, que voy a analizarlo. Primero vamos a analizarlo en una sola dimensión, ¿no? Ese f de x más delta de x lo puedo escribir como algo que ustedes ya conocen, que es una serie de Taylor. Digamos, es una expansión de Taylor en ese punto. Y fíjense, a medida, esto es igual, este f de x, delta de x es igual a f de x, al delta x por la derivada primera, 1/2 de delta x cuadrado derivada segunda, así sería 1/3 delta x cubo derivada tercera, de x 3 veces, y así lo voy a hacer. Es una forma de resolver, es armar una expansión de Taylor. Pero fíjense, si delta x es muy pequeño,
Por lo tanto, delta x al cuadrado va a ser aún más pequeño, porque obviamente estamos hablando de valores menores a 1. Entonces se va a ir achicando. Por lo tanto, fíjense que lo puedo hacer una función, esta la puedo achicar lo más posible variando este delta x. Y el error va a ser más pequeño, pues los términos que me falta sumar, imagínense delta x cubo, delta x cuarta y así sucesivamente, más precisa va a ser la aproximación que estoy analizando. Vamos a explicarlo del punto matemático, lo que estoy haciendo y utilizar la serie de Taylor para explicarlo. Bueno, Perdón, Leandro, ahí saltó la alerta de que 15 minutos se acaba la llamada gratuita. En caso bueno, de corte, voy a tener que crear otra llamada. bueno, armen otro link, Sí, de vuelta. mándenlo por el mail o como lo manejan ustedes, no sé, y en 10 minutos cortamos y avísenme y abrimos el otro. Dale. ¿Me escuchan ahí? Sí. Sí, faltarían 12 minutos. Ahora, vos seguí, Leandro, yo genero un Meet y te corto para entregarles el Meet por el aula virtual. Dale, dale. Seguí, yo te aviso. Bueno, ¿qué es lo que estamos haciendo acá? Digamos, en el estado estacionario, la ecuación, recuerden, digamos, que tenía para la variación de temperatura respecto a X en una sola dimensión, era la derivada segunda de T, digamos, E sobre K igual a 0. Si no tengo generación, el término E se me va, digamos, por lo tanto, digamos, esta derivada segunda de T respecto de X dos veces la puedo plantear como tomar el punto X, en este caso lo voy a llamar M, digamos, este M-1, este M más 1, fíjense, lo que vamos a hacer acá es la derivada de T respecto de X, vamos a la primera derivada, va a ser igual a M menos un medio, en vez de tomar el delta X, tomo la mitad de delta X. ¿Para qué? Para tener acá el delta X entre menos un medio de la diferencia más un medio del otro lado. Entonces acá voy a tener el delta X acá ubicado. Para eso lo tomo un medio. Después tengo que derivar de otra vez, por eso lo estoy haciendo así. Va a ser la temperatura en el punto que quiero analizar, que en este caso sería X, de M, sería el punto M. El M es la cantidad de subdivisiones que voy a tomar yo. Eso lo elijo yo. Menos en el punto de M anterior, pues estoy tomando el menos un medio, del menos un medio, el anterior, yo estoy analizando este, es este otro, dividido el delta X, que es el intervalo, y el posterior va a ser el posterior más 1 menos el punto delta X. Ahora voy a aplicar la derivada segunda de t respecto de x dos veces, evaluada en el punto m. Fíjense acá tengo el punto anterior y el punto posterior, medio y medio. Lo escribo y lo reemplazo por la ecuación que yo determiné, digamos, por las diferencias finitas, digamos, cambiando las derivadas por deltas. Lo escribo y ahora fíjense que acá me aparece menos tm, digamos, menos tm acá. Lo que voy a hacer es distribuir todo esto en función de delta x. Delta x se multiplica con delta x, me queda delta x cuadrado. Digamos, el menos tm menos 1 me queda acá tm menos 1, el menos 2tm me queda acá, y esto tm más 1. O sea que la derivada segunda de t respecto de x dos veces va a ser igual a 0. Esto lo puedo evaluar, fíjense qué fácil que es la ecuación. Es el punto que quiero analizar multiplicado por 2 menos el punto anterior menos el que quiero analizar más el posterior. Dividido esto, el intervalo que estoy analizando al cuadrado. Tengan en cuenta que el intervalo siempre es menor a 1. Por lo tanto, así puedo determinar, cambiar esta derivada por esto. Bueno, y si particularmente es estacionario, el término este no va. Si quiero hallar la temperatura en el nodo, en el punto que quiero analizar, la reemplazo de acá. Y fíjense qué fácil que es el punto anterior más el posterior, cuando no tengo generación, que fíjense, divido 2. Es el promedio lineal. Y así obtengo el sistema unidimensional perfectamente. Bueno,
seguimos ahora, vamos a analizarlo en 2 dimensiones. Acá lo que está diciendo la diferencia de lo que estoy analizando, digamos, cuando yo planteo la ecuación diferencial, es válida para todos los puntos. Esta ecuación diferencial que es la que nos plantea por el método analítico. Cuando lo hago por series finitas, tomo puntos discretos, digamos. Obviamente, cuanto más cerca al delta X, por lo que le expliqué de la serie de Taylor, más aproximado va a estar el valor real de la derivada. Por lo tanto, esta ecuación es válida solamente desde el punto de vista matemático para diferentes puntos discretos. Eso es lo que le está planteando. Para 2 dimensiones, hace exactamente lo mismo. Obviamente, para 2 dimensiones ya es bastante más complejo el cálculo analítico. Acá estamos hablando de una pared plana. Digamos, la ecuación, digamos, se analiza el M, es cómo está subdividido el eje X, el N, cómo está subdividido el eje Y. Y para el eje Y hace exactamente lo mismo. Cuando no tengo, cuando con generación va a ser el punto posterior menos el punto de análisis más el punto anterior, dividido la distancia 2 veces. Lo mismo hago para el eje Y. Fíjense que el que varía es el n más 1. El punto de análisis por 2. Digamos, se lo resto al punto posterior y después luego se lo sumo al anterior. En el eje Y, 2 veces. Dividido esto. A esto es lo que pueden ver. Vamos a llegar a la misma ecuación realizando, como venimos haciéndolo, un balance de energía. Lo que vamos a hacer es analizar el punto discreto M y vamos a analizar el menos un medio para un lado y más un medio para el otro. Y vamos a generar en un espesor delta X un diferencial de volumen. Recuerden que el área es la transversal, la que atraviesa, digamos, se mete hacia su pantalla de computadora, y el calor que ingresa por un lado y para otro. Entonces, muy similar a lo que hicimos cuando planteamos la ecuación diferencial. El calor que ingresa, estamos hablando acá de unidimensional, por la izquierda, más el calor de la derecha, más la energía generada, es igual a la acumulación de energía en el tiempo. Si analizo el caso particular que no tiene acumulación de energía, o sea, régimen permanente, entonces, por lo tanto, esto va a ser igual a 0. La energía generada en este elemento de volumen va a ser el coeficiente de generación por unidad de volumen por el volumen. Si esto lo hago por A, por D, A delta X y Q de conducción, aplico Fourier, que es la conductividad por el área de delta T sobre L, empiezo a reemplazar el calor de la izquierda y el calor de la derecha. Lo planteo, el delta T lo planteo como el T menos un medio, T más un medio, digamos, esto sería el caso T menos 1, perdón, esto es el más 1 y menos 1. La temperatura acá, esta sería una variación lineal, esta sería la otra. Lo reemplazo en la ecuación y luego lo distribuyo. Al distribuirlo llego a la misma ecuación que había llegado antes. Esto es con un balance de energía, también analizando puntos discretos y cómo ingresa y cómo deja de ingresar el calor, ya sea por la derecha o por la izquierda. Digamos, fíjense que llegamos a lo mismo. Hasta ahora siempre hicimos balances de energía, digamos, y también lo logramos hacer matemáticamente. ¿De qué lado ingresa el calor? Si yo considero que viene de los dos o de uno, voy a llegar a la misma fórmula, no hay ningún problema, es lo que está explicando esta filmina, ya que los signos después me van a corregir solos. Leandro, ¿te puedo frenar ahí? Dale. Chicos, bueno, ya está habilitado, les pasé el link por el aula para la segunda parte del curso. ¿Lo puedes pasar el link por acá? ¿Lo puedes copiar en el chat? Así lo tenemos también. Sí, a ver. Podés, si no lo hago yo. Yo acá ya entré el mail. Ahí lo pego en los chicos. Gracias, Tom. Perfecto, buenísimo. Sí, estaba buscando eso. Bien, pasémonos entonces a la otra aula.
que salir del otro meet. Están los dos abiertos, aviso. Bueno, Leandro, ya estamos 32, faltarían algunos unirse, pero cuando quieras ya puedes seguir. Dale. Marcelo, ¿podés cerrar el otro link? Así. O están los dos meet abiertos. Él no lo puede cerrar, che, me parece. Quedó alguien adentro, no te deja cerrarlo. Igual cuando pasa el tiempo se cierra solo, así que Sí, en un par de minutos se va a cerrar solo. Si hay un ruido de fondo, que se lo viene abierto. Santiago López. Yo estoy en este, pero ya cerré el otro. Porque me indica que vos estás el que está. Bueno, silenciate. Bueno, ahí está. Dejó de. Ahí quedó. Listo. Ya se escucha bien, me parece. Sí, sí, ahora está bien. Sí, sí, había unos micrófonos abiertos. Bueno, obviamente, digamos, cuando yo analizo los nodos, voy a tener diferentes también nodos de frontera también. Entonces, otra vez me aparecen las condiciones de frontera, como analizamos en la parte de derivada, digamos. Obviamente acá, en estos casos particulares, yo voy a tener, cuando analizo el nodo 0 y el nodo L, digamos, a la izquierda y a la derecha, respectivamente, voy a tener diferentes condiciones de frontera. Puede ser temperatura específica, como siempre, la más sencilla, la manejo como si es temperatura específica, la analizo como si fuera un nodo, así que es sencillo, digamos, y así lo analizo, digamos. Acá dice, después puedo tener combinaciones de flujo de calor, convección, radiación, o una combinación de estas. Entonces lo que hago es lo mismo que vengo haciendo antes con un balance de energía, con el último análisis con balance de energía. Por lo tanto, por ejemplo, si tengo un flujo de calor, es el Q de que viene por la izquierda, más el análisis nodal que hice en el punto anterior, digamos, con el delta X, digamos, y la generación. Pero fíjense, la generación la voy a tomar con un delta X sobre 2, que pues estoy analizando. Recuerden que cuando me paro en el nodo 0, me tengo que plantear medio para un lado respecto a delta X y medio para la izquierda. Obviamente a la izquierda no tengo nada, pero bueno, yo para plantarme en el nodo 0 y que me quede un delta X de espacio es la única forma de hacerlo. Por lo tanto, lo planteo con condiciones de frontera así. Esta es condición de frontera de flujo de calor específico. Esto es tan sencillo como hacer un balance energético, por eso no, vamos rápido, ¿no? Es el flujo de calor por unidad de área, por el área, más lo que pasa en el nodo a la derecha más la generación si la tuviera, con el delta X sobre 2 por el motivo que les expliqué recién. Si la frontera es aislada, algo muy común, no particular, y bueno, analizo el flujo de calor, elimino el flujo de calor del lado izquierdo. Frontera convectiva, planteo la misma ecuación del más para la derecha, y acá la que le agrego es el coeficiente de convección con la ecuación de convección. Radioactiva lo mismo, y la que es combinada, recuerden la ecuación de combinada con coeficiente convectivo y las temperaturas. La cuarta, esta es la más fácil, el H combinado. Si no, perfectamente la pueden hacer con la parte de convección más la parte de radiación sumándola. Pero muchas veces una de esas temperaturas es la incógnita, por lo tanto, está bueno, digamos, plantear esta, ya que en las temperaturas de la cuarta se me va a complicar bastante despejarla luego. Lo que voy a tener que calcular con la ecuación que ustedes conocen ya es el H combinado. Bueno, frontera de convección, radiación y flujo de calor combinado, digamos, acá podemos inventar lo que quieran, esto ya es muy raro, pero bueno, digamos, a mí me aparece el flujo de calor más la convectiva y radioactiva. Interfaz, recuerden que tengo interfaz cuando me parecen dos sólidos, digamos, en contactos,
Digamos, ¿cómo lo voy a analizar? Y presento el balance de flujo en la interfaz, teniendo en cuenta que la conductividad va a ser distinta de la izquierda que la de la derecha, K sub A y K sub E, digamos, fíjense. Y inclusive la generación de calor puede ser distinta de cada una, fíjense, delta X sobre 2 sobre la generación de calor en el medio A y la generación de calor en el medio B. Nada de otro mundo, digamos, también con balance energético. Bueno, esto es algo particular, digamos, la verdad me parece más sencilla la fórmula anterior, pero bueno, tratamiento de nodos de frontera aislada como si fuera un nodo interior. Lo que hago es plantear como si hubiera una imagen espejo en el sentido de calor inverso al lado. Digamos, creo que no aporta mucho, pero es sencillo de entender. Si plantea un espejo, no va a ser la frontera aislada, y porque se anulan los calores. Vamos a, como un resumen, la formulación de diferencias finitas conduce a sistemas. Cada uno de esos nodos me va a generar, pues yo voy a tener que determinar la temperatura en cada uno de esos nodos, n ecuaciones con n temperaturas nodales desconocidas. Digamos, cada temperatura nodal me va a plantear una ecuación de las que ustedes vieron de acuerdo a las condiciones que tenga. Para resolver el sistema digamos, acá estamos hablando de 5 nodos, 10 nodos, 4 nodos, pero bueno, yo podría tener 50 nodos, inclusive van a resolver un ejercicio sencillo de 6, 7 nodos, porque no tiene sentido tampoco volverlo loco con un sistema, como para que entiendan la lógica de cómo trabajar el método de diferencias, pero la forma de resolverlo puede ser por métodos directos. Los métodos directos son Gauss-Jordan, sustitución, digamos, todos los que conocen ecuaciones matriciales directamente, y pueden resolver directamente el valor de cada uno de los nodos, porque voy a tener tantos nodos como ecuaciones. Por lo tanto, voy a tener n ecuaciones con n incógnitas. Lo voy a poder resolver perfectamente. Obviamente, si tengo un montón de nodos, va a ser bastante complejo. O por métodos iterativos. Los métodos iterativos, como se basan en una conjetura inicial de la temperatura de cada uno, y empiezo a iterar. Y luego, por diferencias, por un criterio, los hago converger, como pasó con el caso del interés compuesto. Hasta que en un punto voy aproximando hasta que veo que se empiezan a repetir, y por lo tanto el método interactivo es bastante, desde el punto de vista computacional, es el que se utiliza, digamos, más que los métodos directos de resolución de ecuaciones. Uno de los métodos interactivos es el de Gauss-Seidel, el que ustedes van a utilizar. Ustedes llegaron por las temperaturas nodales a plantear cada una de las temperaturas. Esta ecuación quedaría. Estos son 5 incógnitas, la verdad sería sencillo resolverlo por el método de Gauss, digamos, pero de resolución de ecuaciones, no el de Gauss-Seidel iterativo. Y arranco con una suposición inicial. Fíjense que a los 5 nodos les pongo la misma temperatura, algo que sé que no puede pasar. Empiezo a plantear y empiezo a corregir. Fíjense que ya a partir de la iteración, esto de 5 ecuaciones, a la iteración quinta, ya empezó a converger el valor de más. Esto lo van a hacer en la práctica, van a ver que es sencillo. Bidimensional, ya lo vimos, acá estamos rectangular en 2 dimensiones. Acá tengo el nodo que quiero analizar, es el MN, pónganle M, eje X, N, eje Y. Van a ver que ya planteamos igual la ecuación cuando analizamos desde el punto de vista nodal, pero la vamos a analizar como hicimos recién, del punto de vista de balance energético. Acá el diferencial de volumen, que antes tomamos, digamos, toda una franja vertical así, a delta X sobre 2, acá como también tengo limitaciones según el eje Y, digamos, el Z no habría problemas, es el que penetra así en la computadora, ese sería el otro eje que estaría constante. Acá voy a tomar delta X sobre 2, un rectángulo delta Y sobre 2, menos delta Y sobre 2, menos delta X sobre 2, más delta X sobre 2. Y planteo, fíjense, lo que planteo para poder resolverlo fácil, digo que el espesor, no importa la unidad,
digamos, del eje Z, el área transversal, va a ser, en el caso A sub X, sería el área, el A sub X sería el área transversal cuando analizo el calor desde el eje X. Es el delta I, que yo voy a elegir, por 1. Digo que el espesor, no importa la unidad, va a ser 1 hacia el eje Z. Entonces me queda A sub X va a ser igual a delta I. A sub I va a ser igual a delta X. Esto para poder resolverlo más sencillo. Y planteo el balance energético, el calor que ingresa por X de la izquierda, el calor que ingresa por X de la derecha, el calor que ingresa por arriba y el calor que ingresa por abajo. Es esto que ven acá. Más la energía generada del elemento, si tuviera, más la acumulación. En principio la acumulación vamos a decir que es 0, o sea que estamos en régimen permanente. Con la simplificación que le dije de las áreas transversales, el A sub X sería delta I, y el A sub I sería el delta X. Planteo Fourier, la conductividad por el área, que es el delta I, directamente ya pongo, por la variación de temperatura dividido el delta X. Y lo mismo para cada uno. Otra vez, cuando planteo Fourier, empiezo a juntar todos los X con los X, los Y con los Y, digamos, y me queda, digamos, en realidad lo que tengo que hacer acá yo es dividir todo por K delta X por delta Y. Cada uno de estos términos lo divido por K, conductividad, delta I por delta X. Entonces, fíjense, el delta I acá se me anula, digamos, cuando hago esto, y me queda delta X cuadrado. Acá va a ser al revés, el delta X se me anula, y me queda delta I cuadrado. El K también se me anula, pues divido. Y acá, digamos, igual me queda este término, me queda este término. Y acá, el delta X por delta I se me anulan directamente. Era cuando calculaba la generación. Entonces, de ahí me aparece el delta X cuadrado, junto todo lo que es con delta X, junto estos dos, y junto todo lo que es con delta I. Y me queda esta ecuación que ya habíamos llegado también por el análisis de diferencias finitas en matemático. Si la malla es cuadrada, es decir, el delta X es igual al delta I, entonces si la malla es cuadrada, estos dos términos son iguales. Por lo tanto, podría también multiplicar todo por delta X, delta X cuadrado, delta Y cuadrado, o lo llamo L cuadrado, para darle un valor. Entonces se me va este término, se me va este término, y acá me aparece multiplicando el L cuadrado, ese es el que es el largo que tiene delta X y delta Y. Entonces, ya acá, fíjense, se aproxima mucho a la fórmula que yo tenía antes, de forma muy sencilla. Digamos, todo esto se me van, y fíjense que me aparecen menos 2 TMN, menos 2 TMN, por lo tanto me va a aparecer menos 4 TMN. Y después distribuyo acá. Entonces me queda, fíjense lo sencilla que es la fórmula. Si quiero analizar el punto MN, entonces, ¿qué va a ser? La temperatura de la izquierda, más la temperatura de la derecha, más la temperatura de arriba, más la temperatura de abajo, menos 4 veces la temperatura que yo quiero hallar, que es la del nodo. Más la generación por L cuadrado sobre K. Si no tengo generación, fíjense la fórmula que fácil me queda. Si me va a estar este término, yo lo que quiero es calcular la temperatura del nodo, que es en este caso el MN, va a ser la suma de las 4 temperaturas que lo rodea, dividido 4. Digamos, ¿te acuerdas que recién lo hacíamos con el promedio lineal? Bueno, acá sería el promedio cuadrado, si quiere. Digamos, sin generación, la temperatura de cada uno de los nodos es así de sencillo. Los nodos frontera, otra vez lo mismo. Tengo que analizar, digamos, el espesor va a ser un medio. ¿Y qué es lo que pasa con la frontera? Siempre voy a tener nodo frontera. Entonces, hago la sumatoria de todos los lados, más la energía generada del volumen eléctrico y demás. La forma de analizarlo, acá ven un caso, pero bueno, lo que pasa por la izquierda, por la derecha, arriba y abajo. Lo mismo que hicimos antes, no tiene ninguna complejidad. Fronteras irregulares, y bueno, yo voy a tener que plantear siempre una malla. La forma mía de trabajo es una malla. Obviamente, esto va a ser parte del error del método. Digamos, pero en el caso, si esta es mi frontera, la rosa,
digamos, acá voy a tener un pequeño robot y yo voy a la temperatura que yo voy a decir que en la frontera está, es el puntito este. Pero como yo el delta X y el delta Y lo hago tan chico como yo quiera, obviamente van a tener más ecuaciones cuanto más chica es, porque dividirlo en todas partes iguales. Este nudo frontera lo puedo llevar bastante cerca donde yo lo quiero llevar. Y lo analizo de la misma forma con un balance energético. Pero el método va a ser tan preciso en cuanto más pequeños sean delta Y y delta X. Obviamente, si delta X y delta Y los hago tender a cero, voy a la ecuación diferencial de vuelta. Y la tengo que resolver por algún método de ecuaciones diferenciales. Esto sería el método de las diferencias finitas para cuando no tengo, no tengo acumulación de energía. Para el caso que tengo acumulación de energía, entro en conducción de calor en estado transitorio. También lo puedo resolver esto por método analítico, porque en la derivada me aparece, en la ecuación diferencial me va a aparecer la acumulación de energía respecto al tiempo. Recuerdan la ecuación diferencial como era. Pero, obviamente, me aparece una nueva ecuación, una nueva variable que es el tiempo. Por lo tanto, aún complejiza más la ecuación diferencial. La verdad, eso del punto de vista matemático, en el libro está analizado, es un capítulo que salteamos porque tiene una complejidad que no tiene sentido prácticamente meternos en eso desde el punto de vista matemático y lo complejiza bastante. Por lo tanto, vamos a analizar lo mismo que hicimos recién. Fíjense los nodos, los planteo como hice antes, m-1, m-1, acá estoy de lineal, digamos, m-1, m más 1, no estoy hablando de n, fíjense que acá estoy en una sola dimensión. Pero los planteo un instante posterior, el supraíndice sería el tiempo, el instante posterior y el instante anterior voy a tener que realizar también. Por lo tanto, intervalos de tiempo también lo voy a fijar yo en cuántos segundos quiero. La ecuación que va a funcionar sería esto, es la sumatoria de calor por todos los lados, hago el balance energético para dos dimensiones o una dimensión, como ustedes quieran, y voy a analizar qué es lo que pasa con la energía acumulada en el tiempo. El T minúscula, recuerden, para nosotros siempre va a ser el tiempo y el coeficiente de generación. Esa variación de energía en el tiempo directamente lo puedo escribir así. Recuerden que era la energía interna, pero en función del tiempo, es densidad por volumen por el Cp por el delta T. Esta densidad por volumen me reemplazaba la masa, no sé si se acuerdan, digamos usaba la ecuación de densidad, digamos. Bueno, la ecuación que me quedaría, digamos, sería algo así. Fíjense que acá habla de la temperatura en el instante posterior y la temperatura en el instante que quiero analizar. Tengo dos formas de trabajarlo. El método explícito, que es en el instante previo, y el método implícito, que es el instante posterior, digamos. La forma de resolverlo sería prácticamente lo mismo, digamos, y la ecuación que me va llevando a la misma sería esta, por el método explícito. Acá la ven, esta es la ecuación por el método explícito. Los calores los analizo igual que antes, en 2 dimensiones o una sola dimensión. Y esto sería para el método implícito. Y también tengo la energía generada en el instante posterior. Para una pared plana, acá me va a aparecer una nueva variable. Que la vamos a ejemplificar con la letra tau, que es el número discreto de Fourier. Digamos. Otra vez lo mismo, una sola dimensión, analizo el diferencial de volumen, calor que viene por la derecha, la izquierda, generada, densidad, acá esto sería todo el volumen, densidad por área por delta X sería el volumen, por Cp, esto la temperatura en el instante posterior y la temperatura en el instante que estoy analizando evaluada en un tiempo. Lo mismo que hago antes, divido todo por K, por área y por delta X y delta X arriba. Entonces el delta X se me va al cuadrado acá, se me eliminan todos los subíndices y me queda muy similar a como tenía antes. Esta parte, al menos las temperaturas de la izquierda,
es la temperatura anterior, la temperatura en el nodo anterior, menos 2 veces la temperatura del nodo, más la temperatura en el nodo posterior. Acá me quedaba energía generada sobre K, y acá recordemos que me quedaba, digamos, la difusividad, me aparecía, porque te reemplazaba, que es K, densidad por sobre Cp, de correr la difusividad, me decía qué tan rápida es la conducción respecto a la acumulación de energía. La acumulación de energía va a estar dada por el calor específico y la densidad, digamos, difusividad. A su vez, hay una variable que la llamamos el número discreto de Fourier, que es la difusividad por delta t por delta x cuadrado. Fíjense que este término es la inversa del número discreto de Fourier. Esta fórmula, el número discreto de Fourier, está referida al tiempo también, digamos, para que se maneje. Esta ecuación, reemplazando, y fíjense cómo me queda ya más fácil, digamos, al menos el instante posterior, el instante que quiero analizar, y dividido el número discreto de Fourier, que sería como el tiempo. Obviamente no es directamente, pero bueno, está el número discreto de Fourier, está respecto al tiempo. Y acá tengo las dos ecuaciones de manera explícita y de manera implícita, analizando el instante anterior y el posterior. Y acá lo tienen, cómo pueden despejarlo y demás. Obviamente es bastante más complejo. En el caso particular, sin generación de calor, se me facilita mucho, y con un número discreto de Fourier de 0,5, y dice, ¿por qué me pones un número discreto de Fourier de 0,5? Porque ¿qué te basás? Y porque el tiempo lo elijo yo, que quiero analizarlo. Entonces yo voy a elegir que me dé tau 0,5. Fíjense la fórmula que fácil que me da. Y es como se trabaja, digamos. Las temperaturas no las voy a conocer, pero el tiempo de análisis lo elijo yo. Por lo tanto, yo ese número discreto de Fourier, que lo saco fíjense, con esta fórmula, la difusividad depende del material, el delta T lo elijo yo, y el delta X también lo elijo yo. O sea que si yo pongo 0,5 y el delta que estoy analizando, digamos, me va a decir qué tiempo estoy analizando. Por lo tanto, tan fea y tan poca amigable, digamos, donde se me va a complejizar, la voy a llevar yo en un tiempo dado a que me dé esto. Digamos. Por lo tanto, no es tan complejo como parece. Nada el margen que tengo yo para analizar. La estabilidad, es decir, hasta dónde lo puedo usar, digamos, esto va a estar en función del delta T que yo puedo usar. Digamos, si el número discreto me tiene que dar de Fourier, me tiene que dar menor para que sea, digamos, para poder utilizar este método con un error en una pared plana con temperaturas específicas, para poder utilizarlo me tiene que dar el número discreto de Fourier menor o igual a un medio. Vieron que usé un medio. Bueno, yo usé ese delta T para que me dé ese valor, digamos. O sea que si me da menos de un medio, no hay ningún problema. Puedo usarlo en método discreto. Analizando difusividades, digamos, típicas que puedo trabajar en conductores o aislantes y demás, fíjense que me da un análisis de delta T, me tiene que dar menor o igual a 1 minuto 85. Digamos, o sea que es un tiempo, digamos, razonable, digamos, para analizar cómo van variando las temperaturas. Yo lo que quiero analizar es la curva de temperatura, recuerden siempre, ¿no? Y bueno, y acá tenemos diferentes ecuaciones. Bueno, acá terminaríamos los métodos analíticos. Esto es hacer un par de ejercicios, la verdad, tanto, digamos, cuando analizo con tiempo, sin tiempo, en 2D y 1D, no nos vamos a volver locos. En las viejas prácticas, por ahí tienen alguna dando vuelta, había métodos de 16 variables, pero digamos, eso se fue sacando, digamos, para no complicarlo. La idea es aprender a manejarlo y bueno, después la resolución del sistema, como lo resuelve, no lo hacemos por método iterativo, pero con 6, 7 iteraciones, más no. Bueno, no sé si esto ya lo trabajaron, que es el factor de forma. Digamos, acá sí, Leandro, lo vimos en la clase pasada. lo vimos en la clase pasada, no lo habíamos visto porque lo precisaban, ¿no? Sí, lo habíamos Sí, visto, pero recuerdo. Está mal puesto en la filmina, digamos. Vos lo habías ordenado en la filmina que tenía vos, me parece.
Así es. Exactamente. Bueno, el factor de forma, la verdad, se utiliza muchísimo, ya que no nos requiere ni una PC ni nada de otro mundo para un cálculo rápido hasta de campo o para un dimensionamiento primero, digamos, de cualquier de estas configuraciones comunes, que inclusive hay tablas mucho más amplias que esta que tienen acá. Esto es lo que le alcanza a ustedes para resolver los ejercicios. La verdad, esto está bueno, es práctico y bueno, más adelante cuando, digamos, no creo que lleguemos a intercambiadores de calor, pero bueno, cuando calcula intercambiador de calor también es una forma fácil de utilizarlo, no es directamente un factor de forma, uno de los métodos de cálculo de intercambiador de calor, digamos, al menos para un predimensionado de un intercambiador de calor, realmente los intercambiadores de calor hoy por hoy se calculan todo con software específico, pero para un predimensionado, para una cotización o para un intercambiador muy sencillo, digamos, la verdad que viene bárbaro y cualquier desde persona de compras hasta de ingeniería, seguramente el intercambiador lo mande a calcular o a fabricar o a elegir. Los métodos de cálculo manual son muy útiles ya que también son sencillos. A muchos de ustedes el tema no llega a entrar en la práctica, a muchos de ustedes les va a tocar seguramente en los cálculos que hacen para la presentación de final. Pero bueno, esto sería todo, creo, por la clase de hoy. No sé si tienen alguna duda de esto o de la práctica o de algún otro tema. Si no, nos estamos viendo el sábado que viene ya en la Facu. Digamos, y bueno, disfrute lo que queda del fin de semana largo, en lo que a mí respecta al menos. No sé si quieren algo aportar los chicos. Profe, yo tengo una consulta. Sí. El trabajo práctico, el que nos dan ustedes el tema, todavía no está subido al aula. ¿Puede ser que no se han subido las consignas? Lo manejan los chicos, eso pregúntenle. Ahora lo reviso yo si está en el aula. No lo subo ahora. Dale, bueno, gracias. Recuerden, se lo dije en la primera clase, pero bueno, a todos nos pasó una vida, digamos, de julio hasta acá, agosto. Son un par de meses, pero bueno, recuerden que el trabajo práctico final, digamos, algunos, en general muy pocos, a veces uno o dos grupos, llegan a presentarlo durante el transcurso de la materia, pues no llegan a terminarlo, y otros lo hacen después, pero no hay problema, digamos, en realidad yo les pongo 6 la nota final, no importa la nota que tengan, bueno, si tienen menos 6 le pondré menos 6, pero si tienen 10, 9, 8, les pongo y bueno, después se promedia el trabajo final ese con las notas que han sacado de la cursada, digamos, es la forma de trabajo cuando lo presentan. Lo mismo si alguno debe alguna correlativa, se puede presentar con su grupo, darlo y se lo guardo al menos mientras dura la regularidad de la materia, que son 2 años, digamos. Después, bueno, después tendrán que rendir de vuelta, no sé. Esperemos que no haya ninguno en ese caso de ustedes. Bueno, todo lo que a mí respecta, nos estaríamos viendo la semana que viene, gente. A ver, de la parte teórica, acá estaría completo lo que es del cuatrimestre. Si a alguno le quedó alguna duda, no solamente de la clase de hoy, sino de todo, igualmente lo que vimos hoy lo vamos a estar haciendo un repaso para el TP número 4. Pero si tienen alguna duda en general sobre la parte teórica, aprovechen ahora porque Leandro con esto ya da por terminado la parte teórica. ¿Alguno tiene alguna duda? Aprovecha ahora. No, de momento no tengo dudas yo. Bien, bien. Perfecto, Leandro. Te dejamos libre entonces. Listo, gente. Bueno, buen fin de. Buen fin de igualmente. Hasta Buen luego. fin de semana. Buen fin de todos. Adiós, buen fin de semana. Buen fin de semana, hasta luego. Buen fin, hasta luego.